un mayor significado, ¿no? Durante nuestra historia de los presidentes. Ya, entonces, de esta manera, su participación de este presidente del Senado era de convocar a las elecciones. Ya, entonces, ha convocado las elecciones y de esta manera Hernán Siles Reyes ha sido electo por mayoría de voto. ¿Ya? A ver, destaquemos en cuanto a sus estudios. Ha sido, tiene el tema de estos estudios en el ámbito de derecho, tiene un título como abogado, es sucrense y también ha participado como rector de la Universidad de San Francisco de Javier. ¿Ya? También ha participado como un ministro de guerra durante el gobierno de Bautista Saavedra. Y también ha participado como parlamentario, ministro plenipotenciario también en México y Perú. ¿Ya? A ver, el tema de su periodo de gobierno, habíamos dicho, desde el 10 de enero de 1926 hasta el 25 de junio de 1930, junto con su vicepresidente Abdón Saavedra. ¿Ya? De cada presidente estamos rescatando algunos actos administrativos y lo mismo va a ser para Hernando Siles. ¿Ya? Entonces, dentro de sus actos más importantes, él ha impulsado el tema de la exploración petrolífera con esta empresa extranjera que estaba en estos años, que era el Standard Oil. ¿Ya? A consecuencia de ello, pues ha empezado con expediciones de observación en otras zonas que eran potentemente, que tenían el tema del petróleo. Ya, entonces, ha empezado con los departamentos de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz. Y pues a su vez que necesitaba el tema de la infraestructura. Por ello ha empezado también con la construcción de caminos en estos mismos departamentos. Asimismo, se ha creado el Banco Central de Bolivia en 1928 y se han implementado reformas económicas con el asesoramiento de esta misión Kemmer. ¿Ya? Entonces, de esta manera, pues, también ha ayudado en cuanto a la educación, porque para él el tema de la educación física, por ejemplo, debería ser una materia obligatoria, ya en las escuelas. Entonces, también estaba impulsando a que se establezca una editora para que pueda construir o el tema de elaborar estos textos de estudio y que se pueda publicar así en el país. ¿Ya? También ha fortalecido el tema de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo lo ha hecho? Pues ha empezado a dotarles instrumentos modernos, ha empezado a entregar al hospital militar el tema de pabellones bien equipados, también el tema de provisión de armamento, ¿no? para el ejército. A su vez de que ha creado el Banco Central de Bolivia, también se ha creado la Contraloría General de Bolivia, ya el 20 de julio de 1928. Esto para obtener mayores ingresos, ¿no? Recordemos que en esos años todavía nuestro país estaba sufriendo crisis, el tema de que no teníamos una estabilidad económica muy estable, ¿ya? Entonces, de esta manera, pues varios presidentes habían recurrido al tema de préstamos internacionales, ¿ya? Pero en este caso, pues estábamos viendo que estaba también impulsando el tema de la educación y el tema de generar ingresos de manera interna. Ya, a ver, dentro de sus triunfos que ha obtenido, podríamos rescatar que ha evitado esta guerra con Paraguay. ¿Por qué? Porque cuando estaban establecidos puertos, fortines alrededor de nuestras fronteras, ya, no obviamente seguidito, pero estaban establecidos en puntos estratégicos. En este caso, con el Paraguay también se tenía un fortín, el cual ha sido invadido por parte de los paraguayos. Pero Hernando Siles no quería ir por el medio bélico, entonces ha ido por el camino diplomático y ha buscado un arbitraje internacional, en este caso a través de la Conferencia de Conciliación y Arbitraje en Washington. Entonces, ellos estaban como mediadores y han solicitado, y bueno, como sanción, ¿no? A Paraguay, a que puedan reconstruir el fortín Vanguardia. ¿Ya? Este Vanguardia va a ser el punto culminante y el punto principal de donde ha empezado la guerra del Chaco, que más adelante lo vamos a ver. ¿Ya? Bien, a ver, ¿qué más? Tenemos algunos sucesos de importancia como consecuencia de ingresar al gabinete del Partido Republicano, que en esos años estaba, pues se han producido ciertos
ciertos enfrentamientos entre los saavedristas, incluso con el Partido Republicano Genuino, aspectos que al presidente Siles pues, lo ha obligado a que se organice una nueva fuerza política para que le apoye también durante su gobierno. Ha surgido de esta manera la Unión Socialista con elementos jóvenes que estaban desprendidos totalmente del liberalismo y también de lo que es el Partido Republicano Genuino, los saavedristas y estas fuerzas nuevas también. Entonces, de esta manera estaban agrupados con un parecido, digamos, en cuanto a sus intenciones. ¿Ya? Entonces, de esta manera, pues, son esos sucesos importantes durante su gobierno. Y pues algo malo también que se podría decir es que ha intentado extender su mandato de manera inconstitucional, lo que lo ha llevado a esta revuelta a cabo con la finalización de su gobierno, ya el 25 de junio de 1930. Finalmente se asilaron en la Embajada de Brasil y fue exiliado a Chile. Estábamos viendo el punto de que ha evitado una guerra de Paraguay. Saben, el 5 de diciembre de 1929, como 400 hombres por parte de tropas paraguayas han sorprendido este puerto o este fortín de la vanguardia en Bolivia, en donde solamente se encontraban un grupo reducido por parte de los bolivianos. Entonces los paraguayos, según algunos historiadores, pues los han reducido fácilmente y cobardemente han sido asesinados todos los de esta tropa boliviana en este fortín y los han replegado de manera fácil. Ya lo han incendiado todo el fortín y de esta manera pues ya tenían un punto a su favor para ellos, ¿no? Entonces por eso se ha recurrido a esta instancia internacional que es la Conferencia de Conciliación y Arbitraje en Washington. Bien, de esta manera pues influenciado por el tema de sus colaboradores, quería extender su mandato y pues finalmente ya lo han destituido, ¿no? Y ha renunciado al tema de su mando. Finalmente, pues, la oposición obviamente va a estar al tanto de estos actos, lo que prácticamente vamos a estar recurriendo al siguiente presidente. Ya en este caso lo han designado al señor Carlos Blanco Galindo, también militar, y pues él era un cochabambino que nació el 12 de marzo de 1882. Ya también tiene estudios en cuanto a derecho, título en abogado y lo que sería también sus estudios en la Universidad de San Simón, ya también sus estudios militares en Argentina y Francia. También ha participado como prefecto de Cochabamba y director del Colegio Militar y jefe del Estado Mayor, además de autor de varias obras en cuanto a la historia militar. ¿Ya? Bien, su gobierno ha sido de manera transitoria por el tema de la caída del gobierno de Hernández Siles Reyes. Entonces, él estuviera gobernando desde el 25 de junio de 1930 al 5 de marzo de 1931. Y pues a la cabeza de esta junta militar que lo han designado como presidente. ¿Ya? Dentro de sus actos administrativos de Carlos Blanco, pues es que ha apoyado el acuerdo internacional para limitar el tema de las exportaciones de estaño. Ya estamos viviendo todavía esta época de la exportación y la extracción del estaño. Y ha inaugurado la estación Ferrocarril de La Paz, la conocida estación central donde se encuentra actualmente el teleférico rojo. Y pues a su lado el Parque Madre Tierra. Ya, entonces, en ese caso, pues, con Carlos Blanco Galindo ha dado por inaugurado, pero como tal la construcción ha sido llevado por el gobierno de Hernán Siles Reyes. Ya, entonces, Carlos Blanco ha sido el protagonista para inaugurar, ya, en cuanto a esta estación. Después, en cuanto a su fortalecimiento en cuanto a la estructura, también apoyado en cuanto a la construcción de caminos en la parte sur del país. Ya estaba empezando con estas obras camineras como Tarija Villamontes, Sucre Lagunillas, también concluir, ¿no? algunos caminos que se habían dejado como Pampa Grande y Santa Cruz, y pues conservar también el mantenimiento de algunos caminos, ¿no? Es importante el tema de la accesibilidad para llegar a las zonas sur, en este caso del país. ¿Ya? De esta manera, pues, también ha creado el tema de esta sociedad cooperativa militar, así como la caja de pensiones y jubilaciones militares. Ya estaban dando más preferencia al tema de
del ejército, ¿no? Para que se pueda preparar ante cualquier percance y no nos pase lo mismo que en la Guerra del Pacífico. Entonces, por ello se están implementando estos actos y, bueno, obviamente por parte de ellos, que también eran militares, pues también estaban colaborando que se mejore, ¿no? El tema de equipamiento para los militares y el tema de estos derechos y ciertos beneficios para ellos mismos. Asimismo, pues se ha inaugurado también otros caminos en Cochabamba, en Santa Cruz, puentes en Cochabamba, por ejemplo, el puente sobre el río Rocha, camino a Calacala de 2 tramos. Entonces, todos esos puntos de la infraestructura era crucial para el tema del acceso dentro de nuestro país, ¿ya? Entonces, de esta manera, pues también estaba presentando el tema de una reforma en cuanto a nuestra constitución política del Estado para que el presidente de la República solo pueda ser reelecto después de 2 periodos posteriores al suyo, ¿ya? Bien, en cuanto a sus triunfos o fracasos obtenidos, pues la Junta ha mostrado patriotismo y neutralidad durante su gobierno de Carlos Blanco Galindo, ya incluso durante las elecciones, porque él, una vez acabado el tema de ese suceso, ha convocado a nuevas elecciones para que se pueda escoger obviamente un nuevo, o se puede elegir nuevamente un presidente. Ya, entonces de esta manera, pues es un gobierno que ha sido regido bajo las leyes que estaban establecidas bajo nuestra Constitución, ¿ya? Entre esos sucesos de importancia, pues la Junta ha aprobado un estatuto de gobierno que incluye estas medidas para reducir la corrupción y promover la libertad de prensa, ¿ya? Entonces, para que sea equitativo el tema de la opinión pública, ¿ya? Y pues en 1930 se ha dictado ese estatuto de educación que ha establecido la autonomía universitaria, ¿ya? Y se ha creado el Consejo Nacional de Educación. La autonomía universitaria como tal, vamos a ver lo que más adelante ya va a estar establecido dentro de la Constitución Política del Estado. Ahorita solamente está dictado a través de un estatuto de educación, ¿ya? Finalmente, Carlos Blanco ha convocado estas elecciones en 1931 y en ahí es donde ha ganado Daniel Salamanca. Ya, entonces Blanco Galindo fue nombrado embajador de la Santa Sede y ministro en Suiza y finalmente ha dejado el poder a través de Daniel Salamanca. Ya, entonces es con Daniel Salamanca en este gobierno que vamos a empezar con ciertos enfrentamientos bélicos ya con Paraguay, ¿ya? Daniel Salamanca nació en Cochabamba, de la misma manera pues tiene un título en Derecho, es abogado en la misma Universidad de San Simón y continuó también sus estudios en cuanto a lo que es la economía y finanzas en Europa y en Estados Unidos. También participó como ministro de Hacienda y fundó el Partido Republicano, ¿ya? Y también, en cuanto a su gobierno, podríamos decirlo que ha sido obligado a renunciar por los altos mandos militares en la campaña del Chaco, ya a través de lo que es el Corralito de Villamontes. Bien, de esta manera pues vamos a rescatar igual algunos actos administrativos antes de ingresar a la Guerra de Chaco. Ha implementado medidas económicas como la inconvertibilidad del billete. Recordemos que en esos años estamos viviendo todavía una inestabilidad económica, entonces se ha prohibido el tema de convertir o transferir el tema de nuestras monedas en monedas extranjeras. Ya, entonces también ha controlado el tema de los giros al exterior, ha modificado la ley orgánica del Banco Central a través de esto. Se ha sancionado también la ley del divorcio absoluto, aunque ha traído esto un poco de protestas por parte de la iglesia y cierta la opinión pública, ¿no? De esa manera, pues, otro acto también importante es que ha creado este Patronato Nacional de Huérfanos de Guerra, ¿ya? Y también por decreto supremo de 1933 se ha fijado el 20 de octubre como el Día de la Cantuta, que es nuestra flor nacional declarada emblema de Bolivia, ¿no? Bien, en cuanto a sus triunfos, no podríamos rescatar algunos triunfos, más bien incluso algunos historiadores los recuerdan de forma negativa por su participación en la Guerra del Chaco. Era un poco egoísta en cuanto a su supervaloración que él mismo tenía, el ego que tenía
decía que él tenía una capacidad que podía llevar tranquilamente el gobierno y su inteligencia para manejar el tema de la guerra de Chaco. Ya, entonces, estas mismas ideas que ha tenido, pues nos ha llevado a este enfrentamiento bélico con la guerra de Chaco. Ya, una guerra que es, finalmente hemos quedado como resultado la pérdida de este extenso territorio del Chaco boreal. Bien, entonces, de esta manera, la guerra de Chaco es donde surge en su gobierno de Daniel Salamanca con con provocaciones, ¿no? Por parte de Paraguay también, y pues él también por no ir por la vía diplomática, ¿no? Para llegar a un acuerdo con Paraguay. También hay sucesos importantes como el tema de que ha dejado o se ha obligado a dejar el gobierno por el tema de estas actuaciones durante la guerra de Chaco, lo que le ha llevado en el corralito de Villamontes, en donde ahí prácticamente lo han obligado a renunciar al mandato de la presidencia, ¿ya? Y pues finalmente ha sido sucedido por el general José Luis Tejada Sorzano. Bien, entonces, esta guerra de Chaco es donde vamos a empezar el tema de ahora. A ver. Ya. Bien, entonces vamos a empezar con este tema de la guerra de Chaco. Habíamos visto que primeramente había comenzado con el tema de la usurpación a este fortín llamado Vanguardia. Ya, entonces en esos años, desde Hernán Siles Reyes, donde se ha empezado esta primera etapa, aunque algunos historiadores lo van dividiendo en 4 fases incluso, vamos viendo que Hernán Siles Reyes ha tratado de evitar nuestra guerra con Paraguay desde 1928, ya por la posesión incluso de Chaco. Se dice que había 2 empresas importantes que se dedicaban al tema de la explotación de estos recursos, del petróleo en este caso. Ya la primera era esta Royal Dutch Shell y la Standard Oil. Ya la Royal Dutch, por ejemplo, estaba en Paraguay y la Standard Oil estaba trabajando aquí en Bolivia. Se dice que por las exploraciones que se estaba dando en estas regiones, tanto por Paraguay y Bolivia, pues había un ruso que habían contratado los paraguayos, y bueno, de esa empresa petrolera, había llegado hasta esta región del Chaco, en donde se había encontrado una fuente supuestamente grande de petróleo. Ya, entonces era muy probable que el país que va a explotar eso, pues va a ser rico. Eso es lo que estaba rondando por parte de esa expedición, por parte de ese ruso. Ya, entonces de esta manera los paraguayos también incentivados por el tema de la codicia y los bolivianos también no tenían tanto acceso al tema de estas exploraciones, recién estaban empezando con el tema de estas exploraciones. Entonces ha tratado de ha sido como una ventaja, ¿no? Para los paraguayos a que empiecen un poquito más el tema de estas exploraciones y se acerquen más a territorio boliviano. Ya, entonces, esta situación de Hernán Siles Reyes ha provocado que se pueda afirmar el tema de un derecho de posición, ya, o sea, en ese entonces se estaba respetando el tema del territorio que se mantenía desde que se han liberado tanto de los virreinatos y se estaba manteniendo el mismo territorio desde ese entonces, desde Utipo-Sidetis. Entonces, desde 1810, donde se estaba señalando que este territorio pertenecía a la Real Audiencia de Charcas. Ya, entonces, de esta manera se han levantado estos fortines a riberas de lo que sería el río Paraguay. Ya, entonces, de esta manera estaba empezando el tema de estas delimitaciones de Hernán Siles Reyes. ¿Ya? Entonces, estas empresas también han tenido ese papel importante durante esta guerra. Y pues, a través de estas
de estos ataques por parte de los paraguayos a estos fortines, pues Bolivia también ha contraatacado, ¿ya? Cosa que ha sido por órdenes de Daniel Salamanca en este caso, ¿ya? Entonces, desde ahí hemos empezado con estos enfrentamientos bélicos, con esta batalla de la Laguna Chuquisaca que se ha dado en agosto de 1932, es donde las tropas bolivianas han tomado el tema del Fortín del Boquerón. ¿Ya? Entonces, después de un mes más o menos donde se estaban manteniendo estables, han sido capturados por las fuerzas paraguayas. ¿Ya? Pero pues de esta manera también el Daniel Salamanca ha tenido que tomar otras medidas. En diciembre de 1932 es donde al general Hans Kunt lo nombra como jefe de las fuerzas bolivianas para esta campaña en esta guerra del Chaco. Ya, entonces empieza desde estos meses el tema de estos enfrentamientos bélicos con Paraguay. Ya esta primera fase desde 1932. Ya al año siguiente se empiezan con estos enfrentamientos en la batalla de Gondra en mayo de 1933. Empiezan a tener bajas, empiezan a ser atacados, por decirlo así, por el tema de armamento, porque el tema del acceso tampoco les ayudaba a las tropas bolivianas por el tema de la accesibilidad, ¿no? Los caminos estaban no estaban totalmente accesibles para que pueda llegar fácilmente el tema de los materiales, el tema del armamento y todo el equipamiento. Y muy aparte de eso, el tema de la enfermedad de la malaria. ¿Ya? Entonces, varios de ellos, de los que iban de la tropa boliviana, no eran solamente de la parte del oriente, eran incluso paceños, potosinos, orureños, gente también de los yungas, pero por esta región pues tampoco había mucho apoyo, ¿no? Entonces, los primeritos que estaban enfrentando en esta batalla de Chaco eran la poca población que vivía alrededor de esta región. ¿Ya? Lo mismo que nos ha pasado en la guerra del Pacífico, por el tema de la población, más allá de que varios presidentes estaban alentando de que vayan a vivir esos lugares alejados para que se mantenga la presencia boliviana y todo ello, ¿ya? Pero de alguna manera pues ha sido también una desventaja. Después que se ha vivido el tema de la batalla de Nanagua, en julio de 1933, en donde ha sido una batalla intensa, pero Bolivia pues lastimosamente no ha vivido el tema no ha tenido estos objetivos que se estaba planteando, el tema de defender, ¿no? Estos fortines, ha sido replegado por parte de la defensa. Chicos, ¿alguien está con su micrófono prendido? A ver. Ya. Bien, chicos, entonces de esta manera pues hemos empezado con estas batallas importantes, la batalla de Nanagua, estas batallas que ha perdido en este caso para las tropas bolivianas en Campo Villa en diciembre de 1933, de una manera ha comprometido gravemente el tema de nuestro ejército boliviano porque ha reducido el tamaño de nuestras fuerzas. Entonces, de esa manera, pues, también estábamos acompañados por generales, tenientes y en este caso por un representante muy digno, que es el teniente coronel Germán Jordan, y también vamos a ir viendo que el coronel Enrique Peñaranda también va a lograr ciertas estrategias para que podamos tener victorias por lo menos, en una batalla frente a Paraguay. Ya, entonces, de esta manera se ha tratado de evitar, ¿no?, que puedan ser capturados mayores bolivianos en cuanto a las tropas paraguayas. Y pues en diciembre de 1933 Paraguay ha solicitado amnistía a pesar de sus victorias, el cual ha aceptado por Bolivia, pero pues Paraguay ha seguido contraatacando. Ya, entonces de esta manera hemos continuado con estos enfrentamientos bélicos frente a Paraguay y nos ha llevado así un año entero, meses, y hasta 1934 seguíamos todavía con el tema de esta guerra. ¿Ya? Se dice que el 10 de marzo de 1934 Paraguay recién ha declarado oficialmente la guerra a Bolivia. Ya después más o menos de 2 años de combate, a pesar de varias victorias bolivianas, como en Cañada Cochabamba o llamada la Cañada Stronger,
donde se han capturado prisioneros y armamentos también paraguayos, y el conflicto ha continuado, ya sea con altas o bajas, ¿no? Y pérdidas de ambos lados. Ya, esta cañada de Cochabamba, que ya después lo han llamado con el nombre de Cañada Stronger, esto por la participación de dirigentes deportistas del equipo de Eddie Stronger, ¿ya? Después es la única batalla que se recuerda, ¿no? Más por el tema de los historiadores, por parte de la participación de este partido en sí, ¿no? De todo lo que conglomera el Die Stronger. Después, el 12 de agosto de 1934, murió un destacado aviador boliviano, que es Rafael Pavón, mientras estaba en enfrentamiento, ¿no? Y entonces Bolivia también ha logrado algunas de sus victorias en el Fortín 27 de noviembre, en Ñacatupiri. Asimismo, pues también tenía otras derrotas en otros fortines. Ha sido un enfrentamiento muy complicado, porque incluso durante esa presidencia, que todavía estaba Daniel Salamanca, ya estaba, ¿cómo le podemos decir? Ya estaba alterado de estas pérdidas, derrotas. Entonces, ¿qué quería en ese entonces? Salamanca ha hecho uno de los actos quizá, no sé cómo podría catalogarlo, podríamos decir, hay algunos historiadores, es como si lo hubieran deslindado del poder y le hubieran quitado el peso que estaba llevando hasta ese entonces Daniel Salamanca. ¿Ya? ¿Qué ha pasado? Daniel Salamanca ha visto que tantas derrotas estaba pasando en este tiempo, en estos 2 años. Entonces ha querido sacar o destituir a lo que era en ese entonces Enrique Peñaranda, ¿ya? Entonces quería destituirlo y cambiar a todos los jefes superiores militares que estaban llevando a cabo durante esta guerra de Chaco. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo que esta información ha llegado a oídos de estos superiores es que ha provocado que se rebelen contra de Salamanca. ¿Ya? Entonces, de esta manera ha ocurrido el tema de este corralito en Villamontes. ¿Ya? En Villamontes es donde a Salamanca lo han acorralado, así valga la redundancia, y lo han presionado a que renuncie. Estaba junto a la presencia de Enrique Peñaranda, estaba también Germán Bus y otros coroneles importantes en ese entonces. ¿Ya? Entonces, de esa manera, pues, a él lo han obligado a renunciar y le han dado el tema de la presidencia. Ha tenido que asumir el doctor José Luis Tejada Sozano, pero principalmente en esos años se ha negado a asumir el tema de la presidencia, pero los militares lo han convencido a que pueda asumir este rol, ¿no? Por el tema del patriotismo y por el tema de la situación que se estaba viviendo. Hay historiadores que lo catalogan como algo vergonzoso por el tema de que no había una concordancia entre ambas partes, por parte del gobierno y por parte del ejército, entonces, y estaba a pocos metros el tema del ejército paraguayo, ¿ya? Bueno, de todas maneras, pues, al día siguiente se ha posesionado como presidente el doctor José Luis Tejada Sozano, y en donde, junto con el documento que le habían hecho firmar a Daniel Salamanca, ¿ya? Entonces, estaríamos hablando de este territorio que se ha perdido, el Chaco Boreal, nos hemos enfrentado frente a Brasil. Estaríamos hablando de, voy a hacer un acercamiento. La línea roja es el tema de ya. La línea roja es lo que actualmente está delimitado, ya lo que actualmente es el tema de nuestro territorio. Y pues toda la parte rosada que está restante es la parte que hemos perdido, el Chaco Boreal. En sí, Paraguay estaba llegando toda esta región hasta parte de lo que es cerca de la Chiquitanía.
Ya, entonces, en ese caso, pues los paraguayos ya estaban avanzando más y más casi al centro de lo que sería de nuestro territorio, en este caso de Santa Cruz. Ya, entonces de esta manera podemos ver algunos puntos estratégicos que se ha llevado y algunas ciudades estratégicas que se ha llevado en este caso. Ya tenemos aquí el Boquerón. En este lugar, casi en el centro, es donde estaban las ciudades principales, unas 2 o 3 ciudades principales. Ya, entonces han llegado hasta este lugar y pues con mayor facilidad pues se han ido desplazando hasta llegar dentro del territorio boliviano actualmente, ¿no? El corralito de Villamonte se ha llevado en esta esquinita, cerca de lo que sería Tarija, y también estaríamos hablando de la vanguardia, es en esta esquina, no está aquí. Vamos a hacer en el siguiente mapa, debe estar, a ver. A ver, denme un momentito, porque esto sí. Ya. A ver. Ya, en este caso vamos a ir viendo cómo han ido avanzando estas fuerzas de los paraguayos, ¿ya? La primera contienda, el primer enfrentamiento que se ha llevado ha sido en la vanguardia, en esta esquinita más o menos, ¿ya? Entonces de ahí ha empezado el tema del ataque por parte de los paraguayos, ¿ya? Entonces se ha establecido aquí los paraguayos, todo lo que es color verde, es el tema de los fortines bolivianos y lo que es el color celeste es por parte de los fortines paraguayos. Los bolivianos pues han retomado el tema de este fortín de la vanguardia, pero pues nuevamente por otros lugares ya estaban avanzando poco a poco los paraguayos, ¿no? Entonces, de esta manera pues vamos a ir viendo 3 enfrentamientos principales donde se ha dado esta mayor masacre en 1932, en 1933, el tema de Boquerón, el 29 de septiembre, perdón, entre el 9 y el 29 de septiembre. Los bolivianos primero se han mantenido fuertes casi un mes, pero pues por el tema del clima, el tema del armamento, ya no ha podido resistir y finalmente pues ha acabado el 29 de septiembre de 1932. Después el otro tenemos en Nanagua, el 25 de septiembre igual de 1933. También el 14 de julio del 33 también se ha terminado con este enfrentamiento en Nanagua. En Campo Vía también, en diciembre de 1933, en muchos de estos fortines se han visto obligados a retirarse por la falta o la escasez, ¿no?, de agua, incluso alimentos, incluso por el tema de armamento. Ya entonces, estos años, por ejemplo, donde estábamos ya poniendo presencia, por decirlo así, en estos fortines, pese a todo ello, pues no se ha podido llevar con los objetivos primordiales que se estaba planteando el presidente en ese entonces, Daniel Salamanca, ¿ya? Entonces, de esta manera, pues, se ha ido formando nuestro país de la siguiente manera, ¿no? Entonces, Villamontes, el tema de este territorio también que ha sido avanzado por Paraguay, pero pues a través de cierto, de un tratado que se va a establecer, pues ya vamos a tratar de controlar el tema de este territorio, ¿no? A ver. Bien.
En este caso, igual, vamos a ir viendo más o menos cuánto de tropa estaban llevando por parte de los paraguayos y así como por parte de los bolivianos. A ver, las primeras tropas iniciales son los círculos verdes que pueden ver. Entonces, esas eran las tropas principales por parte del ejército boliviano. Y pues por la parte de Paraguay estaban lo que es de color azul. Ya pese a tener presencia por parte de los bolivianos, estaban tratando de mantener y replegar a los paraguayos, pero por el tema del clima, como les digo, pues ha sido un punto decisivo también para que se vaya replegando. Ya, a ver, aquí estaríamos hablando, por ejemplo, su primer ejército por parte de los paraguayos estarían con 8,000 efectivos dentro de su tropa. Desde la capital, por ejemplo, se han mandado refuerzos como 6,000 efectivos. Y pues después tenemos otro apoyo que ha sido repartido de 4,000 efectivos en las diferentes zonas o en los diferentes fortines de esta parte del suroeste de Bolivia. ¿Ya? Después, el primer contendiente igual del ejército paraguayo estaba con 1,500 efectivos en Nanagua. Aquí también por parte de su Paraguay, su capital, perdón, de Asunción, estaban igual resguardados con 3,000 efectivos enviados para apoyarnos a sus tropas paraguayas. A ver. Bien, a su vez, pues seguíamos continuando con el tema de estas batallas, una segunda parte que ya estamos culminando desde 1934 hasta 1935, donde ya a la cabeza del gobierno de Tejada Sorzano se ha reforzado el ejército en Villamontes, ha lanzado una contraofensiva contra Paraguay, se ha obtenido victorias y también esta derrota de la 9ª División Paraguaya en Ñancoraiza. Y a pesar de esto, pues, de estos ataques y asimismo, tanto por Paraguay, las fuerzas bolivianas, se han mantenido en sus mismos fortines, han tratado de avanzar, incluso obligando al enemigo también a retirarse, han ganado ciertas batallas. Entonces, de alguna manera, pues, Bolivia se estaba ya tratando de recuperar en cierta manera algunos fortines, pero en esos años pues ya el ejército ya no estaba conformado por personas mayores, ¿no? Que normalmente son entre 30 y a sus alrededores, ¿no? En estos últimos años pues ya no había gente, por decirlo así, para enviar a estos territorios y la mayoría de estas tropas ya estaban conformadas incluso por adolescentes de 14, 15, en su mayoría de 15 a 17, 18 años. Ya, entonces, a pesar de estas victorias, pues el ejército ha tenido que mantenerse en su posición y de esta manera también se decía que había una intervención diplomática internacional, ya sea por parte de las empresas petroleras, en este caso por la otra empresa Royal Dutch, que estaba apoyando a Paraguay, ¿ya? Incluso esta empresa se dice que tenía convenio con Argentina, y Argentina es como si les hubiera enviado avionetas a Paraguay para que nos contraataquen, cosa que los argentinos decían que no, realmente no era esa el motivo, la situación, que era otra el tema de sus beneficios, pero pues los bolivianos han encontrado estas avionetas para contraatacar, ¿no? Durante esta guerra de Chaco. De esta manera, pues, el general Hanscott fue reemplazado por el coronel Enrique Peñaranda ya en el último año, en 1935, ya quien ha asumido de esta manera el mando del ejército boliviano en los últimos meses de la guerra. Ya debido a la presión internacional, la amenaza para Paraguay, se ha firmado este amnisticio el 14 de junio de 1935, y pues poniendo fin al tema de las hostilidades que han comenzado por parte de ambos ejércitos. Ya en ambos países tenían tanto bajas como el tema de ya cansancio, ¿no? Por parte de estos años, y pues
también se ha iniciado un juicio contra el Standard Oil por la venta clandestina de petróleo a Argentina durante el conflicto. Ya se imaginan, entonces en esos años, tanto trabajar con estas empresas petroleras hubiera sido tal vez el tema principal que estaban buscando estas empresas, ¿no? A ellas les convenía que nosotros entremos en el tema de esta desestabilización tanto política y económica, y ellos hubieran aprovechado para aventajarse, ¿no? Económicamente. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algunos puntos importantes, como el tema de estos tratados. Este protocolo preliminar de paz que se ha firmado el 12 de junio de 1935 en Buenos Aires. Argentina ha actuado como mediador para terminar con el tema de esta guerra. Y el 14 de junio se ha acordado el armisticio oficial bajo la mediación de Argentina. Ya, y otros países también como ¿cómo se les dice? Como testigos. Ya, entonces de esta manera el 9 de julio también, 3 años más tarde, se firma el Tratado Definitivo de Paz, por el cual Bolivia ya ha cedido el Chaco Boreal a Paraguay, con mediación de Argentina, y también este intercambio por parte de estos prisioneros de guerra. Ya, en la primera batalla que se ha tenido en la cañada de Cochabamba, o bueno, ya conocido como la cañada de Strongers, donde se ha capturado varios prisioneros paraguayos, ¿ya? Y pues más adelante ya por parte de nosotros también. Bien, a ver, esta última parte, a ver, denme un momentito, no sé qué pasa con el audio. Tengo un problema con video, pero bien, vamos a rescatar alguna participación. Le estábamos mencionando que en el primer año, bueno, en estos últimos años también ha habido participación de grandes personajes. Enrique Peñaranda, Germán Bush, más adelante, y Tejada Sorzano también, ya se van a convertir como presidentes, van a asumir el rol de presidentes en los años siguientes, ya. En esta foto ustedes podrán observar un grupo de jugadores que son por parte del equipo de The Strongers, ya. Están entre dirigentes y jugadores y socios también que se han enlistado en julio de 1932 para participar en la Guerra del Chaco. Ya hasta ese entonces estaban conformándose como 1,500 personas dentro de su club. Ya, entonces estaríamos hablando que casi la mitad de hombres se han enlistado dentro de la guerra. Ya, entre mujeres, varones, seguramente dentro del club, pues son 600 hombres que se han enlistado para participar en la guerra del Chaco. Ahora les hago una pregunta. Hay una frase que siempre utilizan los stronguistas para el inicio de sus partidos o incluso para alentar a alguien, ¿se acuerdan? Nadie sabe, nadie es stronguista, todos son bolivaristas. Bien, en todo caso, miren chicos, hay un grito que siempre se maneja por parte de los stronguistas, que es el Huaricasaya Calatacaya. Sí, Huaricasaya Calatacaya. ¿Qué significa? Pues al español traducido, significa rompe la piedra, llora la vicuña. Ya es un grito de guerra que se ha convertido más adelante en su participación de los participantes del club de The Strongers. Ya, entonces, en su participación en la cañada de Cochabamba, se dice que había un jugador o una persona parte del club que para alentar a toda la tropa ha gritado este grito significativo para el club de Stronger, el Huaricasaya Calatacaya. Y al grito de esto, pues han empezado a tener más ánimos para enfrentar esta guerra que se les venía encima de alguna manera para demostrar el tema de su patriotismo.
Entonces rompe la piedra, llora la vicuña y este fue su grito de guerra de los atigrados, ya para alzar la moral del soldado boliviano en ese entonces. Después tenemos otra participación también, o el tema de estos jóvenes y adolescentes en sí, que hace referencia a los 3 pasos al frente, los que quieren ir a la guerra. ¿Ya? Entonces, se dice que el general Kuhn, que estaba los primeros años enfrentando, ¿no?, a la cabeza de este general, dando el tema de estrategias, ¿no?, ha visitado a estos cadetes del colegio militar y tras una emotiva frases que les había dado a los cadetes, pues les ha narrado cómo se estaba viviendo el tema de la guerra en ese entonces. ¿Ya? Entonces, les ha llenado de frases la situación y así, a su vez, pues le ha dicho al comandante del colegio militar, en ese entonces el mayor Flavio Palenque, que convoque a los voluntarios que quieran participar o que quieran ir a la guerra de Chaco. ¿Ya? Entonces, de esta manera se dice que el mayor Flavio Palenque ha hecho formar un batallón de cadetes y pues la edad no variaba entre los 15 y 18 años. ¿Ya? Entonces, de esta manera, pues se dice que en el patio de honor, que sería el actual monobloc de la OMSA, ha solicitado a los valientes voluntarios para que den estos 3 pasos al frente. Se le ha hecho la primera pregunta, los 162 cadetes han dado los 3 pasos al frente. Se han escuchado de manera firmes los 162 cadetes. Después el mayor ha visto que toditos han dado el paso, entonces nuevamente les he hecho la pregunta, pero en este caso ya ha hecho referencia al tema de su edad, que no están obligados ustedes a servir por el tema de su edad y pues finalmente ustedes podrían tranquilamente desligarse de esta situación. Pero nuevamente los 162 cadetes han dado estos 3 pasos al frente. Finalmente, pues, nuevamente el mayor Flavio Palenque ha tenido que hacer nuevamente la pregunta, ya explicando la situación de que no se les va a decir nada y esas cosas. Entonces, nuevamente ha hecho la pregunta y nuevamente han salido los 162 cadetes dando los 3 pasos al frente. Entonces, son uno de estos dos puntos importantes que se puede rescatar de la guerra de Chaco. Ya. Hoy en día todavía queda el tema de beneméritos. A ver, les quería compartir un video, creo que nos da, sí, 2 minutos. La participación de beneméritos, este es del 2015, el video que les quiero compartir. Hay varios beneméritos que han dejado cierto legado, pero pues por parte de algunos beneméritos que ya tantos años, hasta hoy en día siguen todavía recordando esas situaciones, pues todavía muestran una realidad diferente, ¿no?, a lo que se cuentan y lo que se transmite en los libros. Es muy diferente vivirlo, contarlo o escribirlo en todo caso. A ver. Sí, 1 minuto debe ser. A ver. Y nos hizo formar, allá habían paseños, orureños, potosinos, yungueños, de todo, pero jóvenes. Ya no habían viejos, jóvenes. Abandonado de tu amor, lejos de ti yo moriré. Bolivia de cantar, después morir. Bolivia de ganar, después morir. Comenzó la guerra, seguíamos retrocediendo. Todo el mundo estaba esperando de que iban a tomar los paraguayos los buenos petroleros, pero ha sido difícil. Claro, el ejército estaba deshecho, cayeron prisioneros al Paraguay, en fin, estaban desmoralizadas la tropa anterior, pero nosotros íbamos con aliento, comandado por el coronel Bilbao Rioja. Llegamos embromados, la distancia de noche, lluvias, etcétera, y llegamos al sector de Cañada Cochabamba, ¿no? Ahí armaron ya los militares un cerco a los pilos. Ha sido la primera victoria que teníamos en el Chaco.
armaron los ejércitos esos y los cercaron a los paraguayos. En eso llegamos nosotros, pero ha costado sangre en el Cañada. Después se llamó Cañada y Stronger. Con el triunfo de Cañada y Stronger nos han llevado después de un descanso a Villamontes. Villamontes, como hoy día le diré, ese ha sido el sector que más ha defendido a Bolivia, el que más, todo el mundo, juramos sacarnos a los pilas y defender el petróleo en ese lugar. Allá habían paseños, orureños, aras, tuerros, de todo, pero no había desacuerdo, todos eran bolivianos, ¿no? Porque si hubiese habido división allá, ¿qué hubiera sido de Bolivia hoy día? Bien, chicos, entonces con eso estaríamos completando el tema de esta información en cuanto a los beneméritos, ¿no? Ese video, por ejemplo, es del 2015 que les estoy compartiendo. Ya del 2015, imagínense, ya son más de 9 años que todavía han quedado estos beneméritos que se siguen recordando de esa situación de la guerra de Chaco. Hay museos, por ejemplo, hay un museo en La Paz donde se encuentra el diario de Germán Busch, que también ha participado, este teniente boliviano joven, que se ha encontrado su diario, ¿no? Cuando ha fallecido, pues se lo ha hecho público, en donde hay una parte de su diario que nos dice que han empezado su retiro, paso por medio de una lluvia de balas, siguiendo la masacre, aumentando el número de muertos, han logrado pasar toda la zona donde se encontraba el enemigo, han llegado al comando. ¿Y qué han hecho todos? Dice, todos pedíamos pan y agua. Eso cita en su libro, bueno, en su diario de Germán Busch. También menciona que, cito, dice, ya no éramos los muchachos entusiastas y fuertes que salimos de Oruro. No éramos más que espectros, todos queríamos irnos. Y así termina este fragmento de Germán Busch. Bien, chicos, espero que esté claro el tema de este tema. ¿O alguien tiene alguna pregunta? Bien, chicos, entonces con esto vamos a acabar la guerra de Chaco. Nuestro siguiente tema seguramente va a ser ya la sucesión de estos presidentes. Habíamos dicho que era Luis Tejada Solórzano, había asumido el tema de la presidencia, y de ahí vamos a ir viendo el tema de la revolución del 52. Adelante, José Manuel. Buenas noches, Lisa. ¿Va a haber algún cuestionario o algo? Sí, voy a preparar esto de la guerra del Chaco y de la revolución del 52. Voy a preparar para el día de mañana. Ya, este tema es importante que lo sepan en cuanto a los años y fechas. Ya no te preocupes, mañana les voy a compartir un quiz, que es lo que regularmente hago. ¿Está bien? Gracias. Y pues de la misma manera el PDF se les va a compartir mediante el grupo. Bien, chicos, que descansen. Buenas noches, chicos. Hasta mañana.